Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Hoy nos toca el tercer tema de la serie La cercanía de Dios. Hemos visto acerca del arrepentimiento como un primer paso, hemos visto de aprender a leer nuestra vida en función de él. Y hoy queremos tocar un tema central en esta serie que tiene que ver cómo Dios se proyecta y se acerca a nosotros. Es muy común hoy en día escuchar que alguien nos diga, mire, lo que usted necesita es acercarse a Dios. Y cuando alguien nos dice que hay que acercarnos a Dios porque en Él está la fuente de la vida, en Él está todo, en Él está la provisión, escuchamos la profecía de que Dios nos quiere bendecir, uno se sentiría motivado en, sí, tenemos que acercarnos a Dios. Pero ¿cómo se da ese acercamiento? Y normalmente lo que se nos dice es, bueno, lea la Biblia, ore, cante, alabe. Yo no quiero tomar esa ruta hoy, yo quiero tomar la ruta bíblica. Y esta ruta bíblica nos habla de todo un plan y proceso de parte de Dios en el cual fue Él el que se acercó. En la Biblia vamos a hablar un poquito de ofrendas, a manera de introducir la prédica. Ofrendas. Hay muchas ofrendas o muchas palabras en la Biblia que se traducen como ofrendas. Pero yo quiero manejar que hay tres principales. No sé por qué está eso ahí, pero tres principales. Primera palabra bíblica es la palabra minja. Suena como ninja, pero es minja. Y minja es cualquier dádiva de la tierra. Si yo le traigo un coliflor a usted, eso es una minja, ¿verdad? Es una minja. Si yo le traigo un diamante, eso sería un minja. La segunda palabra es la palabra truma. Trumá era ese tipo de ofrendas que se dedicaron para permitir que Dios viniera figurativamente a existir. Una trumá podría ser, por ejemplo, una ofrenda para una silla o para la electricidad, porque es dada con la intención de que Dios se tenga un lugar para habitar y para manifestarse. Y la tercera palabra es la palabra corbán. Esta palabra quizás ustedes la hayan oído en el Nuevo Testamento porque sale allí. Sin embargo, empieza en la Biblia a partir de Levítico. Y la palabra corbán viene del verbo karab. Y karab es acercarse. Así que las korbanot, que así sería el plural, son acercamientos de Dios. Cuando Dios en Levítico empieza a pedir las ofrendas, a veces agarramos Levítico, vemos la primera ofrenda, la ofrenda del holocausto, la segunda ofrenda, la ofrenda vegetal, capítulo 2, capítulo 3, las ofrendas de paz, capítulo 4, la ofrenda por el pecado, capítulo 5, las ofrendas por la culpa. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Dice uno, y uno se pone en función de, es hasta aburrido, no lo entiende, porque que si tiene que traer un puñado de harina, que si un cabrito, que si...
Pero lo que tenemos que entender es que todos los acercamientos, sacrificios levíticos, eran acercamientos en donde Dios ponía un cuerpo, porque los chivitos, porque la harina, porque las vaquitas, porque todos, esos le pertenecían a Dios. Y Él ponía un cuerpo para acercarse, para que los humanos pudieran recibir una reconciliación por sus pecados. Esto es muy importante a la hora de tener esto en mente. Uno no se puede, bíblicamente hablando, acercar a Dios como tal, sino que desde siempre Dios designó una forma de acercarse, y esto era por medio de los cuerpos de ofrendas. Claro, cuando Jesús viene, esto cambia, pero es importante que nosotros tengamos esto en cuenta en la narrativa bíblica. Los animalitos, los sacrificios, eran acercamientos. El corbán quiere decir un acercamiento y tenía que ver con un cuerpo físico. A veces pensamos en Dios como un espíritu, algo flotante. No, no, hermanos, es físico. Porque Dios estaba anunciando que un día su cuerpo, el cuerpo de la deidad, el cuerpo de Dios, Dios enteramente iba a venir a la tierra. Ya más o menos voy declarando ya más o menos voy declarando como intenciones. Luego, el texto de donde empezamos a leer es el capítulo 13, versículo 26 de Hebreos, de Hechos, perdón, que es en donde vamos. Así que si usted no lo va a poder ver hoy en las pantallas, pero por favor búsquelo en su Biblia o en su teléfono, porque es una referencia importante. Hechos 13:26 es donde vamos, Hechos 13:26. Y recordará usted que Saulo está en una iglesia judía haciendo una interacción con los hermanos de esta iglesia, que son judíos, y que hay unos cuantos gentiles. Y les dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre ustedes temen a Dios, les dice, a nosotros es enviada la palabra de esta salvación. Quiero descomponer este versículo en partes para ayudarnos a explicarlo, porque este es el versículo que lleva la carga de la cercanía de Dios. Pero es importante que nosotros tengamos el contexto adecuado. En primer lugar, hablar del linaje de Abraham. ¿Cuál es el linaje de Abraham? ¿Quiénes son el linaje de Abraham? Y esto es una referencia inequívoca a los descendientes físicos de los patriarcas, ¿verdad? Los descendientes físicos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se convirtieron en el pueblo de Israel, un pueblo llamado por Dios, que 700 años antes de Jesús pierde 10 tribus, se quedan 2. 580 años antes de Jesús, esas 2 tribus se van al exilio y medio se mezclan un poquito, pero hay una preservación de ellos. Pero que en el siglo I, que es cuando se escribe este libro y es cuando se da el mensaje del Evangelio, todavía perseveran estas 2 tribus. El linaje de Abraham en ese momento histórico eran solamente Judá y Benjamín, que se conocían nada más como Judá. Ese es el linaje de Abraham. Ahora, Saulo está hablando a una congregación 100% judía, en su organización, en su dirección, en su teología y en su práctica. En el primer siglo, y 2 siglos antes, más o menos, el descendiente de Abraham, que se llamaba Judá, empieza a emigrar. Algo de las migraciones sabemos, ¿verdad? Está muy de moda esa palabra. Las migraciones siempre ha sido algo que ha vivido la humanidad. Pero ellos empiezan a emigrar de Judea por todo el Imperio Romano. Y se riegan en todo el Imperio Romano. Han tenido una facilidad, una buena comunicación, tal vez no buena comunicación, pero gracia con Alejandro Magno
Y Alejandro Magno a los judíos les da como un pasaporte para poder vivir en lo que él conquistó, que luego se convierte en el Imperio Romano. Así que 100, 200 años antes de Jesús, se calcula más o menos, y este es un dato de un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que hay más o menos unos 3 millones de judíos, descendientes del linaje de Abraham, viviendo en Judea y Galilea, y unos 2 millones de judíos más o menos regados en todo el imperio. Pero estos tenían una característica: a dónde llegaban habían aprendido la lección de la idolatría, a dónde llegaban habrían una iglesia, habrían una comunidad, habrían una sinagoga, palabras todas sinónimas. Lo digo porque hoy estamos tan acostumbrados a ver la sinagoga de los judíos, la iglesia de los cristianos. No, esta era una iglesia judía, pero ellos eran muy proselitistas y empezaron a abrirse a las demás naciones. Pero en su práctica, en su organización, se manejaban todos por lo que nosotros conocemos como el Testamento de los Antiguos o el Antiguo Testamento. No había otra conducción y era 100% lo que los regía. En su gran mayoría, estas iglesias tenían la creencia farisea. En su gran mayoría, ¿verdad? Ese es el linaje de Abraham en este momento. Pero luego Saulo de Tarso en nuestro versículo dice otra cosa: y ustedes, los que temen a Dios, los temerosos de Dios, y si no conocemos historia allí, nos vamos a evitar de un pedazo importante de información. Porque como decía, estas iglesias judías en el primer siglo se abren al mensaje proselitista evangelístico de las buenas nuevas. Por supuesto, dentro del marco de referencia del Testamento de los Antiguos únicamente. Todavía no ha llegado la verdad del Evangelio. Primero, porque ellos se concentraron en Jerusalén. Pero empieza a llegar, y Pablo es uno de esos enviados. Y cuando Pablo llega a estas congregaciones, ve una gran mayoría de gente del linaje de Abraham. No voy a decir porcentajes, pero imagínese usted que es 9-1, más o menos. Y hay un 10%, un 20%, dependiendo de la congregación, de personas que no son del linaje de Abraham y que están pasando un proceso supervisado en esta iglesia, en estas iglesias, de desintoxicación de la idolatría. Ese proceso de desintoxicación de la idolatría, en el cual nosotros tenemos una ventaja. Tenemos 2000 años de estar oyendo de Jesús. Pero esta gente venía de adorar a Zeus, esta gente venía de adorar a Artemisa, esta gente venía de ofrecer sacrificios a cuanto Dios, venían de ser politeístas. Y qué difícil es pelear la idolatría. Así que tenían que pasar un proceso de desintoxicación de la idolatría. Y ese proceso de desintoxicación se llamaba temor a Dios. Los temerosos a Dios son gentiles que están dentro de la iglesia, desintoxicándose de la idolatría. En las iglesias judías del primer siglo, este proceso tenía un final. No feliz para los hombres, más feliz para las mujeres, especialmente en la época de Semana Santa. Porque el proceso de las mujeres terminaba con un bautismo y refrescarse. Qué bonito sería ahorita estar en una piscina techada. Pero para los hombres este proceso desembocaba en la circuncisión. En el primer siglo, un cuchillazo sin antibióticos, sin nada. No quiero ni pensar cómo sería. Hace unas semanas estaba predicando zona 13 y hablando un poquito de la circuncisión, dije: hermanos, al final haremos circuncisiones, si alguien se quiere quedar. Nadie se quedó. Este proceso era difícil, terminaba de esta forma. Por eso es que muchos no lo terminaban y se quedaban siendo temerosos de Dios. Esto es un problema que está en todo el imperio y por eso Pablo es instrumental. Porque Pablo toma la herejía de ellos y dice: no, para ser creyente en Dios es la gracia. Es la gracia.
Esos son los temerosos de Dios. El linaje de Abraham, los temerosos de Dios. Ese es el marco de referencia a quienes Pablo le dicen, miren, este mensaje es para todos. Dios está abriendo esta verdad para todos. ¿Y cuál es la verdad? Dios ha enviado, se ha acercado. Para nosotros en el siglo XXI, estar cerca de Dios, lamentablemente, se ha convertido en una percepción sentimental. Si yo estoy bien, si yo estoy cerca de Dios, es porque me siento bien, o es porque estoy sano. O pensamos que cuando llegamos a la iglesia y podemos levantar las manos y tenemos un momento de oración que es muy agradable, estamos más cerca de Dios. Eso es lamentable, porque eso no es así. La cercanía de Dios no es una obra nuestra. La cercanía de Dios es, como decía nuestro versículo, a nosotros, gentiles y judíos, nos es enviada, somos sujetos pasivos. Dios envió, no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver todo con Dios, tiene que ver todo con el plan de Dios. Dios envió. Si Dios no envía, no pasa nada. Si Dios no se revela, no pasa nada. Hoy en día, cada vez que escuchamos o nos abrimos a escuchar la palabra del Señor, muchas veces nos damos el lujo de rechazarlo. Muchas veces nos damos el lujo de no conectar con Dios en lo que Él envió. Y ya vamos a ver qué fue lo que Él envió, que es su palabra, pero esto merece una explicación. Y la gente hoy lo rechaza porque piensa que es religión, piensa que es anticuado, piensa que ya no aplica para ese tiempo, piensa que no es relevante, piensa que ir a la iglesia es ir a pasar calor, tanta cosa. Por eso usted que está acá, usted siéntase bien, usted que nos interesa, siéntase bien, porque usted está atendiendo de alguna forma el mensaje. Y repito, muchas veces nos damos el lujo de rechazarlo porque queremos experimentar, queremos tener una experiencia personal, y a veces muchas veces sobreponemos la experiencia personal a lo que está escrito. Por lo tanto, releemos nuestro versículo. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, los judíos, y los que de entre ustedes temen a Dios, los gentiles, a nosotros nos es enviada. Somos sujetos pasivos. Usted no dijo, yo quiero saber de Dios. Usted no dijo, yo ya conecté que Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Usted no lo dijo así. Es que Dios decidió acercarse. Y luego, ¿cómo lo dice? Por favor, vea su Biblia. Lamentablemente no está en las pantallas, pero usted que nos sintoniza probablemente sí lo tenga. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que Dios envió? Por favor, léame. ¿Qué fue lo que Dios envió? Me es importante que usted lo conecte. ¿Qué es lo que dice su Biblia? ¿Qué fue lo que Dios envió? ¿Qué fue lo que Dios envió? Por favor, alguien que me lo diga. La palabra. ¿Dios envió qué cosa? La palabra. Su palabra. Muy bien, muy bien. Pero no es nomás así, hermano. Y este es el meollo del asunto hoy. Si usted logra conectar lo que yo quiero transmitirle, que me va a tomar unos 10 minutos para hacer este desarrollo, usted va a salir con un conocimiento que seguramente no tiene. Me voy a explicar. La palabra que está escrita allí en el idioma que tenemos el Evangelio, el idioma griego, es la palabra logos. ¿La ha escuchado? ¿Ha escuchado la palabra logos? Por ejemplo, ¿ha escuchado la palabra logoterapia? Es una terapia por medio de palabras. La palabra logos quiere decir palabra. En el Evangelio de Juan la tradujeron como verbo también.
Pero hay que entender que la palabra logos tiene un significado para los griegos y un significado muy, pero muy distinto para los judíos que están recibiendo este mensaje. Para los griegos, y hermano, si vamos a estudiar el Evangelio hay que conocer hasta un poquito de filosofía griega. Para los griegos, su religión era la filosofía, y desde 9, 8 siglos antes de Jesús, ellos empiezan a elaborar filosofía. Para el griego sabía que había un origen de todas las cosas. Este origen se llamaba el arjé. ¿Y de dónde vienen las cosas? Bueno, los primeros griegos dijeron, viene de los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Agua, tierra, tal vez es más fácil. Aire y fuego. Agua, aire, tierra, fuego. Después dijeron, no, hay una sustancia que se llama éter. ¿Ha oído hablar usted del éter? Eso sí, si no, búsquelo ahí en alguna película de Marvel, por ahí va a estar. El éter es el origen de todas las cosas. Y sus filósofos durante siglos estuvieron transmitiendo. Finalmente llegaron a una conclusión. No, hay un origen de todas las cosas y hay un conector que trasladó de lo inmaterial a lo material. Esa es filosofía griega. Nosotros sabemos que hay un Dios que existió en forma desde siempre, que no era un gas, que tenía una formación, que tenía un cuerpo espiritual, que tiene un cuerpo espiritual, que creó todas las cosas. Eso es lo que la Biblia dice. Pero para el griego que oía esto, no. Todo tiene un origen y el logos, decían los griegos. El logos es ese intermediario entre el origen, que es no físico, y el mundo físico. Y el logos es el que empieza a hacer cosas. Eso decía la filosofía griega. Para los judíos, otro desarrollo. 586 a.C. se van exilados, presos a Babilonia. Y logran corregir la idolatría, pero pierden el idioma original de la Biblia, pierden el hebreo. De tal forma que cuando regresan hablando, leyendo y viviendo un idioma hermano, que es el arameo. ¿A usted ha tratado de leer el portugués? Se captan algunas palabras. Yo lo único que me sé de portugués era, así você me mata, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Você es usted, o tú, o no sé qué, pero es el segundo, el pronombre personal en segunda persona singular. Pero no es exacto. ¿Ha tratado usted de hablar con algún brasileño? Cuando agarra su velocidad normal, ya no lo entendemos. Más o menos es lo que pasaba con el hebreo y el arameo. Así que Judá, el linaje de Abraham, regresa a Jerusalén, empiezan a hacer vida, pero tienen la desconexión bíblica, no tienen un entendimiento. La gente, a pesar de que quizás tiene acceso a extractos de Samuel, de los Salmos, de ¿quién más? De obviamente el Pentateuco, de Josué, Jueces, Ruth, de todos los libros, de la gran mayoría de libros del Antiguo Testamento, del Testamento de los Antiguos, no lo entienden, no lo conectan. Así que empiezan a aparecer traducciones al arameo que sí conectan, porque esos sí lo saben. Estas traducciones se llamaron en plural Targumim, en singular Targum. Voy a un punto porque esto es muy importante. El Testamento de los Antiguos tiene muchas figuras antropomórficas. ¿Qué palabrota va? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a Dios se le asigna una capacidad humana. Por ejemplo,
la mano del Señor. ¿Ha leído usted esto? Y la mano de Dios estaba con ellos. Fue desagradable, dice, a los ojos del Señor. Este es un antropomorfismo, que no es otra cosa que corporizar a Dios, atribuirle. La teología cristiana dice que es una figura, porque no se lo cree a Dios corpóreo, para explicar algo. Pero un antropomorfismo es precisamente la forma de un antro, de un hombre, colocada a Dios. Cada vez que se veía una manifestación corpórea en el testamento de los antiguos, en la traducción al arameo pasó una palabra, y la palabra era la palabra Memra. 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 Por ejemplo, cuando dice en la Biblia, es muy chistoso. Usted ha visto que dice, y la ira de Dios, se encendió la ira de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y se calentó la nariz de Dios. Le dio a Dios alergia. Nuestras acciones a veces le dan alergia a Dios. Pero no es que Dios esté eufórico, descompuesto y va agarrando rayos y tirando. No, eso somos nosotros. Dios no se descompone. A Dios le da alergia a nuestro pecado. Pero a pesar de que le da alergia, Él se sigue acercando. Todas estas manifestaciones corpóreas de Dios se conocieron como el Memra. Memra. De tal forma que cuando un judío habla de logos, no está hablando de algo desconocido. Cuando un judío del primer siglo estaba hablando de logos, estaba hablando de las manifestaciones físicas de Dios. De tal forma que cuando Saulo de Tarso le dice a ellos, a ustedes es enviado el logos, está hablando del Memra, lo que Saulo está diciendo, Dios envió su cuerpo para salvarnos. Yo quiero que usted, por favor, piense un minuto en eso. Porque el acercamiento de Dios quizás no es para que lo sintamos. Si lo sentimos, qué bueno, pero muchas veces nuestras percepciones pueden ser engañosas y equivocadas. El acercamiento de Dios es la revelación de Jesús, de Dios que tomó cuerpo semejante a nosotros y que vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Lo que Saulo le está diciendo a ellos es, miren, este evento que ocurrió en Judea, en donde vimos a Jesús, lo que sucede es que Él se envió a sí mismo tomando la forma como nosotros, una forma como nuestro cuerpo, un cuerpo que, como lo vemos, ¿verdad? Pero que tiene sus problemas, todos nuestros cuerpos tienen problemas, ¿verdad? Porque al final nacemos, crecemos, nos reproducimos y... Así que Jesús vino parecido a nosotros. Lo único es que su cuerpo no podía morir. Por eso necesitaba la sangre de Miriam para poder morir en el Calvario. Hoy en día, cuando leemos este versículo, lo releo. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que de entre ustedes temen a Dios, y los que de entre ustedes temen a Dios, a nosotros se nos envió el Memra, el Logos de esta salvación. Ah, qué bonito. Lo vemos bonito, ¿verdad? Pero lo que Pablo le estaba diciendo a ellos es, miren, todas las manifestaciones de Dios en la Biblia, todos los sacrificios apuntaban a que Dios iba a venir. El acercamiento de Dios tiene un nombre propio, es Jesús de Nazaret. Y más que una sensación, es una revelación. El evangelio es por revelación. La vida eterna es por revelación, no es por lo que sentimos.
es por revelación. De tal forma que si yo le digo a usted, niegue a Cristo, usted no lo va a hacer, porque usted tiene la revelación de que solamente en Él hay vida eterna. Solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. Es revelación. La resurrección, la que esperamos, la bendición que cuando nosotros oramos sabemos que nos escucha y nos responde. ¿Por qué lo entendemos? No es por hacer un ejercicio mental de creer. Olvídese de eso, hermano. Es por revelación. Es porque Dios nos ha hecho entender que cada vez que abrimos nuestros labios, su oído, su memra, está atento a nuestras oraciones y Él responde porque Él es bueno y porque para siempre es su fidelidad. Lo que pasa es que como humanos queremos verlo. Queremos sentirlo, pero es que es revelación. Dios está cerca. No está lejos, aunque no lo sienta. Dios se acercó. Se acercó más de lo que usted puede comprender, porque como tal vino a hacer una morada en nuestro corazón, para guiarnos a su palabra, para guiarnos en la vida, para darnos ese sello de la salvación, de saber que ni siquiera la muerte nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque existe la resurrección, porque un día seremos levantados, porque un día nos levantaremos, porque cumpliremos el propósito de Dios en nosotros. David se quedó viendo y dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Bueno, la tumba de David está en Jerusalén, todo el mundo sabe dónde está, pero él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de que un día él iba a resucitar e iba a contar, más allá de todos los salmos que ha escrito, nos iba a contar a usted y a mí todas las maravillas que él había visto en Dios. Y vaya que vio muchas. Nuestro propósito es eterno, no es solo temporal. La vida nuestra es la vida eterna, no es solo temporal. Por eso hemos de conectar, de aceptar que Dios se acercó y que está cerca. A nosotros fue enviado este logos, esta palabra, este memra, este cuerpo de Dios fue enviado a nosotros. Y Él es el que nos seduce, Él es el que nos habla, Él es el que nos guía. Por Él somos, en Él vivimos, por Él comemos, por Él hacemos todas las cosas, porque Él es el que da la vida. Nosotros no somos de lo que estamos esperando en que las cosas, no, nosotros esperamos en Él, nuestra esperanza está en Él, porque Él se acercó. Él se acercó, viene, muere. Pues eso de la muerte es un poquito complicado, pero esta no es la tribuna para explicarlo porque me va a llevar mucho tiempo, no lo voy a hacer. Pero voy a decir, hizo silencio. Si usted quiere saber qué quiere decir eso, abórdeme, yo le voy a decir dónde puede resolver su duda. Pero hizo silencio. Pero después de eso, Él retoma la vida como un generador. ¡Pum! Retoma la vida. Se echa como 40 días con sus discípulos. Miren, muchachos, comamos pescadito. Mira, aquí tengo las marcas. Se atraviesa paredes y tal. O sea, así como. Pero les deja una cosa bien clara. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder. Y cuando lo reciban, me van a ser testigos. Pero ¿qué pasa después? Y estoy enfocado en esa palabra que se acercó. Entonces Él va y regresa a lo inexplicable para nosotros. No puedo explicar yo cómo es el cielo, nadie se lo puede explicar, es incomprensible. Él regresa a un mundo, a una esfera incomprensible para nosotros los humanos. Y desde allá Él está gobernando, pero envía su poder a hacer morada en nosotros. Pero ¿qué está haciendo Él? ¿Qué está haciendo Él? ¿Qué sigue haciendo Él? Si antes de venir Él estaba trabajando en la salvación, vino, hizo la salvación, ¿qué estará haciendo ahora? La carta de Hebreos responde eso magistralmente. Después de pagar el precio de nuestra reconciliación,
se regresa a ser un papel, un sumo sacerdote. Dios ahora mismo no tiene puesta su gorra de juez. Cualquier problema que usted esté viviendo, situación que usted esté enfrentando, no es porque Dios le mandó un juicio. Ahora mismo Él está en su rol de sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba los sacrificios y ofrecía perdón por el pueblo. Es lo que está haciendo Él. Él ahora mismo está perdonándonos. Es un tiempo, por eso es el tiempo de la gracia, porque Él está perdonándonos. Pero está cerca. De tal forma que, hermanitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la función de Dios. Dios ahora mismo no está emitiendo juicios. Dios ahora mismo no está diciendo, bueno, a este voy a ver. No, no es esta tu función. Es una función de sumo sacerdote. Cuando regrese, como decimos en inglés, watch out. Eso quiere decir cuidadito. Cuidadito. Porque ya no va a venir como sumo sacerdote. Vino como ofrenda, regresó como sumo sacerdote, pero cuando regrese, hoy es tiempo de gracia. Él está cerca. Que Dios esté cerca quiere decir que ahora no hay juicio. No se aproveche. Al contrario, aprovéchese de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo voy a hablar un poquito la próxima semana. Pero básicamente es, si Dios está cerca, porque vino, porque está en medio de nosotros, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo se llama el cuento de que llevaron a unos niños al bosque y hubo uno que fue dejando piedritas o pedacitos de pan y ese tipo de cosas? ¿Cómo se llama? Hansel y Gretel. ¿Ese es? Gracias. Yo no puse atención en literatura en primaria. Ahí fue donde le... Bueno, eso fue. Él ha dejado piedritas. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es reconocer las piedritas que ha dejado, que todas están en la Biblia, y seguir ese camino. Pero eso no es mi explicación de hoy. Ahora, sí quiero terminar con 2 Corintios 5:9. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías, para que cada uno, dice, sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por favor, búsquelo en su Biblia. Necesito que lo busque. Usted debe ver eso. Usted debe conectar eso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Porque todos es todos, hermano. Todos es usted y yo. Todos son los que han muerto en Cristo y los que no. Debemos comparecer. Hace un par de años estaba yo envuelto en un litigio legal de laboral. Un sindicato me estaba demandando. Sindicato dirigido por Miriam me estaba demandando. No son bromas. De otro lugar me estaba demandando. Y le digo yo al abogado, ¿y qué hacemos? Tengo que ir. Debes comparecer, me dijo. Qué ingrato, dije yo. O puedo ir yo, me dijo. Adivine qué vía tomé. Pues que fuera el abogado, ¿eh? Pero de que había que comparecer, de que alguien tenía que decir, si yo vengo a hablar en nombre de tal, hay que hacerlo. Eso es comparecer ante el tribunal del Mesías. Eso no sucederá en la tierra, sucederá en su segunda venida. Bueno, sí sucederá en la tierra, pues, pero hay que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno voltee a su vecino y diga, te hablan papá, te hablan mamá, a ti te están hablando, dígaselo, para que cada uno...
Es que nosotros los cristianos, como ya me salvó, qué buena onda, puedo hacer lo que se me da mi roncada gana y Dios me perdona. Señores, mi tía que hablaba inglés raro decía, sorry. Así no es. Disculpe, así no es. No, para que cada uno sea recompensado por sus acciones. ¿Cuáles son las acciones? Si obedecimos o no la Escritura. Estando en el cuerpo, o sea, mientras estábamos vivos. Así que toca seguir el rastro que Dios ha dejado en su palabra. Eso toca seguir. De acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. El mensaje de esta mañana es muy complejo, pero muy sencillo a la vez. La palabra de Dios, o sea, el cuerpo de Dios, fue el que vino. Vino por nosotros. Esto no tiene nada que ver con ¿dónde está? No. Esto tiene que ver con revelación, con que Dios te hizo entender que Dios vino. Así que como creyente, déjate guiar siempre por revelación. Y trabaja en dejarte de guiar por tus emociones, por tus sentimientos, por tus razones, por lo que percibes, por lo que crees, por lo que piensas, por lo que sientes, por el mood que tengas hoy. No, Dios siempre está cerca. Dios siempre está cerca. Dios ya se acercó. Dios es su palabra, ya se acercó. No se va a alejar. Jamás no nos va a dejar. Cuando nosotros venimos acá, le damos la bienvenida al Espíritu. Esa es una aberración, hermanos. Dios está cerca. Dios vino antes que nosotros. Dios está siempre con nosotros. No hay no lo debemos ver como una figura humana, porque no lo es. Está cerca, tan cerca que agarró su corazón y puso una champa en su corazón. Eso es lo que quiere decir la palabra morada. Arregle la champa por el amor de Dios. Pero no así, póngase bonito. No, arregle el corazón de la champa. Arregle la amargura en la champa. Arregle el odio en la champa. Arregle la mentira, la inmoralidad. Arregle lo que tenga que arreglar de su champa por el amor de Dios. Porque es donde Dios vino a vivir. Está cerca. Dios está cerca. Estoy contento, yo no estoy enojado. Cierre sus ojos y meditemos por unos momentos. Pero arregle la champa, por favor. No se vaya de aquí sin la responsabilidad de arreglar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la champa, su vida es la champa. A veces nos damos demasiada gracia porque decimos, no, como Dios me perdona. No, es que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi intención, sí. Pero de todos modos, te va a contar para mal. Si ni la justicia guatemalteca exime la ignorancia de una ley, ¿usted cree que Dios lo va a hacer? Dios no lo va a hacer. Por eso la palabra pecado en hebreo es error involuntario. Querido hermano, Dios se ha acercado y hemos recibido su gracia. Pero esto conlleva una gran responsabilidad. Que cada vez seamos más como Cristo y menos como nosotros. Que cada vez seamos más como Él y menos como nosotros. Que cada vez nos relacionemos con los demás como Él y menos como nosotros. Que cada vez manejemos nuestros recursos como Él los manejaba y menos como nosotros. Que manejemos nuestro matrimonio como Él lo hubiera manejado y menos como nosotros. Que manejemos nuestra honra de los padres como Él lo manejó y menos como nosotros. Y todo eso, todo lo que Él hizo es lo que registra
el testamento de los antiguos, el Antiguo Testamento. Cada vez más y más yo te invito a convertirte como Jesús, porque Dios está cerca. No hay manera de alejar a Dios. Para alejar a Dios tendrías que regresar en el tiempo e impedir que Jesús naciera. Eso tendrías que hacer para alejar a Dios. Impedir que Él hubiera nacido. Eso es imposible, ya lo sabes. Lo intentaron. Lo intentó Herodes, pero nadie pudo, porque Dios quería acercarse inminentemente. De tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti Quiero estar para escuchar tu voz, aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Sí, Señor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Vamos a cantar una vez más. Oh, mi Dios. Dígalo con nosotros. Jesús, eres mi buen pastor. Jesús, Eres mi buen pastor, Señor. eres mi buen pastor. Conoces Conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Señor Jesús, queremos exaltarte esta mañana, tarde casi, en donde reconocemos que has venido y que te has acercado, Señor, y que incluso en este acercamiento tú le dijiste a los tuyos, a los que te escuchaban, que nos convenía que tú te fuéramos porque ibas a enviar otro acercamiento, ibas a enviar tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a conectar tu cercanía como una iniciativa completamente tuya, Señor, hacia nuestras vidas.
pero que la responsabilidad que eso incluya sea entonces seguir tu palabra. Si tú te acercaste, estás cerca de ti, es guardar tus mandamientos, es guardar tu palabra, es renunciar al yo. Ayúdanos, porque esta no es una tarea fácil, somos demasiado humanos. Señor, ayúdanos a abrirnos, a vivir la vida como está escrito en tu palabra. Porque esta morada que nos diste también funciona en nosotros como tu poder para vivir detrás de ti, para vivir en la cercanía de ti, Señor. Gracias por haber venido por nosotros. Gracias por haber dejado tu trono y convertirte en nuestro pastor. Hoy nos rendimos. Me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Señor, esta mañana ponemos delante de ti cada petición, cada circunstancia que como pueblo tuyo enfrentamos, aquellas cosas que nos afligen. Señor, si hay enfermos en esta sala, si hay enfermos en esta transmisión, hoy pedimos una intervención tuya en sus cuerpos. En el nombre de Jesús, pedimos que haya una provisión. Pedimos, Señor, que podamos alinearnos a tu palabra de la misma forma, y que en cualquier desesperación y en cualquier circunstancia que hoy estemos enfrentando, Padre, tú puedas capacitar, empoderar, bendecir a tu pueblo de tal forma, Señor, que puedas sobreponerse, recordando que está escrito que hay aflicción en el mundo, pero nosotros confiamos porque tú, Señor, venciste al mundo. Siempre que estuviste acá, venciste al mundo, y que nos has capacitado a nosotros para vencer el mundo. Hoy, Señor, hoy lo conectamos y recibimos de ti esa fuerza para enfrentar la vida, para enfrentar cada circunstancia, pero sobre todo esa fuerza para ser seguidores, para ser discípulos tuyos y para dar ese testimonio de que tú eres bueno, de que tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedir la transmisión y antes de pasar a lo que sigue acá en la sala, tengo una palabra muy importante. Si en esta sala hay alguien que no recibió a Jesús todavía en su corazón, no le ha confesado como su Señor, o nos está sintonizando, es importante que si Dios te está llamando, sientes esa sensación, que atiendas esa sensación, que atiendas ese llamado. Dios está haciendo un acercamiento muy particular. Déjanos un comentario. Yo me quedo. Venga a abordarme.
yo le puedo decir cómo empezar ese camino. No lo voy a orar hoy, no tengo mi corazón orarlo hoy, pero venga al terminar. Si usted quiere seguir a Cristo, si usted no lo ha seguido, si usted necesita conocer a Cristo, o nos deja un comentario, o venga, porque queremos ayudarlo, queremos enfocarlo. No tenemos que hacerlo tradicionalmente, podemos hacerlo de esta manera también. Así que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes. Nos vemos la próxima semana.